Continuando con esta serie de enseñanzas sobre las ofrendas y donativos, hoy veremos la importancia que tiene para un andar cristiano el tema del dar o de ofrendar de parte del creyente. Este tema de ofrendas, específicamente el de las ofrendas de dinero, se ha ido deformando en su aplicación práctica debido tal vez a que no se entendieron las escrituras relacionadas a este tema. Este mal entendimiento puede haberse originado por un descuido en el estudio detallado sobre el tema, o una desatención a lo que la palabra de Dios dice, o tal vez una manipulación intencional de las escrituras de parte de algunos que buscan obtener ganancias deshonestas y con esto llenar sus arcas personales. Esto trae como resultado ministerios o líderes religiosos cada vez más ricos y creyentes que no pueden llegar a suplir sus necesidades básicas. En esta ocasión veremos en la palabra de Dios qué destino se le debe dar a las ofrendas, incluido el dinero que dedicamos dar o apartar para Dios. Vamos a Hechos 11, versículo 27. Hechos 11, versículo 27. Hechos 11, 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En el 27, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este Agabo, por revelación de Dios, anunció que vendría una gran hambre. Dios le reveló lo que sucedería y él lo informó a los demás. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos. Discípulo es un disciplinado. No eran apóstoles, ni profetas, ni líderes, eran discípulos, eran creyentes comunes, por decirlo de alguna manera. Ellos, los discípulos, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, para poder dar algo, hay que tener algo para dar. Y estos creyentes dieron cada uno conforme a lo que tenían, no dieron lo que no tenían, dieron conforme a lo que tenían. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Quiénes determinaron enviar socorro a los que habitaban en Judea? Estos discípulos, ellos determinaron, los discípulos determinaron, los creyentes determinaron, voluntariamente, no por ley, ni por obligación, ni por imposición de ningún líder. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los creyentes determinaron enviar socorro a los creyentes que habitaban en Judea. Hechos 11:30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este Saulo es Pablo. Estos discípulos que estaban en Antioquía determinaron dar cada uno de acuerdo a lo que tenían. Ellos determinaron por propia voluntad, no fueron obligados y nadie les exigió ayudar a los de Judea. Ellos libremente decidieron apartar algo de lo que disponían, conforme a lo que tenían, no daban de lo que no tenían, para colaborar o ayudar a los de Judea. Hicieron la colecta y se la dieron a Bernabé y a Saulo, o sea, a Pablo. Y estos se lo llevaron a los ancianos. En estos versículos claramente se observa que este dinero recaudado tiene un destino claro, el de colaborar con los hermanos de Judea, que la estaban pasando mal. El destino de esta colaboración voluntaria eran los hermanos de Judea. No era para ningún ministerio ni organización religiosa. Tampoco era para los gastos de los líderes del momento. Hechos 20, versículo 33. Hechos 20, versículo 33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he sido enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados.
En todo he sido enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En todo he sido enseñado que trabajando así se debe ayudar a los pastores, ministerios, cultos, congregaciones, al movimiento de la palabra de Dios. No dice eso este versículo. Acá dice a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado, según el diccionario Strong, es la palabra Macarios. Es la palabra Macarios. Quiere decir bendecido, por extensión afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso. Si más bienaventurado es dar que recibir, deberíamos tener más deseo de dar que de recibir. Por lo general siempre estamos más deseosos de recibir. Aprendimos en el mundo a recibir, a pedir, pero siempre pedir o recibir, pero no aprendimos fácilmente a dar. Segundo de Corintios 9, versículo 8. Segundo de Corintios 9, versículo 8. Segundo de Corintios 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No dice un poco de gracia, dice toda gracia. O sea, tener en todas las cosas todo lo suficiente es por gracia. No obtenemos en todas las cosas todo lo suficiente por obra, sino por gracia. Por mi trabajo nunca tendré en todas las cosas todo lo suficiente. Tal vez pueda conseguir lo que la plata compre. Eso es en todas las cosas. Hay cosas que la plata no puede comprar, y eso también lo da Dios por gracia. Dios da en todas las cosas, sin excepción, tanto materiales, mentales y espirituales. ¿Cómo no va a ser más bienaventurado dar que recibir? Si tenemos que recibir es porque algo nos falta. En cambio, si das es porque estás suplido en todo y de la abundancia das. Para dar tenés que tener. ¿Cómo vas a dar lo que no tenés? Estemos deseosos de dar, así Dios nos abunde en toda gracia. Así tenemos en todas las cosas todo lo suficiente para toda buena obra, que es ayudar a los otros. Como en todo lo que tiene que ver con Dios, esto es una cuestión de actitud, una actitud de dar. Primera de Corintios 16:1. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. En cuanto a la ofrenda para los santos, no dice para la congregación, para los líderes, los hombres de Dios, para el movimiento de la palabra de Dios, dice para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. En cuanto a la ofrenda para los santos, la ofrenda era para los santos son los renacidos, los hermanos en Cristo. Esos son los santos. Leímos en Hechos 20 que los de Antioquía hicieron colecta para enviar socorro a los hermanos de Judea. En este relato vemos que los de Galacia, Pablo dio las mismas instrucciones que a los corintios. Haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Ya tenemos la iglesia de Antioquía, la iglesia de Galacia y la iglesia de los corintios, juntando ofrendas. Las ofrendas a Dios son para los santos, los hermanos en Cristo que estén pasando necesidad. Se ha enseñado que los donativos, ofrendas, dinero se deben dar a una iglesia o grupo o congregación. Y estos muchas veces dicen que ese dinero se utiliza para el movimiento de la palabra de Dios o para las tareas que se realizan en distintas actividades. Muchos dicen dedicar su vida a Dios en tiempo completo y a los asuntos de Dios, y deben ser sostenidos económicamente por el resto de los creyentes. No he encontrado un relato en la palabra de Dios donde los donativos tengan ese fin en esta administración de la gracia. Ni siquiera los levitas tenían tantos privilegios, ya que ellos tenían responsabilidades. Sigamos leyendo las instrucciones que les da Pablo a los corintios, que eran las mismas que les había dado a los de Galacia. Primera de Corintios 16:2. Primero de Corintios 16:2. Es increíble lo que estamos viendo. Si no estuviera escrito, sería difícil de creer, pero está escrito. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo.
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, dice después, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, según haya prosperado. Uno no puede dar si no es prosperado, si no tiene nada para dar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Muchas veces se ha dicho que hay que dar para recibir. Acá vemos que primero somos prosperados y según seamos prosperados, damos, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16:3. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Versículo 4, 16:4. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Segunda de Corintios 8:1. Segunda de Corintios 8:1. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Acá se suman las iglesias de Macedonia. Ya estaban los de Antioquía, Galacia, Corintio y ahora también Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Versículo 4. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pidiéndonos con un poco de ruego, no, dice con mucho ruego, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los ministros, los líderes, el movimiento de no, dice para los santos, les rogaban de manera insistente que les concediesen el privilegio. Era un privilegio poder colaborar, por eso le rogaban. No solo le pidieron poder colaborar, sino que le rogaban, le permitieran tener el privilegio de colaborar. No fue Pablo quien les rogó que colaboraran, eran ellos los que le rogaban a Pablo poder participar de este servicio a los santos. Ese servicio era para los santos. Segunda de Corintios 8, versículo 18. Segunda de Corintios 8, versículo 18. Esa es la utilidad que se le debe dar a las ofrendas, para los santos, para colaborar unos con otros. Segunda de Corintios 8, 18. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. 19. No solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Dice también delante de los hombres. Siempre que en una iglesia de Dios se hace una colecta para ayudar a sus hermanos, se debe hacer con total transparencia, delante de Dios primero y delante de los hombres también. Romanos 12:13. Romanos 12:13. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Romanos 15, versículo 24. Romanos 15, versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los líderes, los pastores de la congregación, los hombres de Dios que estudian la palabra y dedican tiempo completo al movimiento de la palabra. No dice eso, dice para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ese es el destino de las ofrendas. Versículo 26 de nuevo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Antioquía, Galacia, Corintio, Macedonia, y acá se agrega Acaya, todos colaborando para los hermanos de Jerusalén. Pablo le dice a las iglesias de Roma que cuando vaya a España pasaría por Roma y esperaba verlos, pero que antes se iba a Jerusalén a llevar las ofrendas que traía de Macedonia y Acaya, que eran para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que las ofrendas de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos, no a los líderes, a los santos en Jerusalén sea acepta. 15:30, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, en el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, que los de Jerusalén acepten la ofrenda que llevaba. Segunda de Corintios 9:12. Segunda de Corintios 9:12. Segunda de Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando uno da y suple la necesidad de los santos, no solo hace eso, suplir la necesidad de los santos, sino que abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Glorificamos a Dios cuando damos, agradecemos a Dios cuando ayudamos a otro. Primera de Juan 3, versículo 16. Primero de Juan 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Atención que dice poner la vida, no dice dar la vida. Poner la vida es poner la vida. Yo no tengo que morir por nadie, eso lo hizo Cristo. Lo que sí puedo desarrollar la actitud de poner mi vida al servicio de los hermanos. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si vemos a un hermano en Cristo pasar por una necesidad que nosotros podemos cubrirle y no lo hacemos y miramos para otro lado sin ayudarle, la palabra de Dios hace una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Proverbios 3, versículo 27. Proverbios 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues de hacer el bien a quien es debido. No dice a todo el mundo, dice a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay veces que no tenemos los medios para ayudar, pero cuando los tenemos y no lo hacemos, la palabra de Dios dice que cerramos nuestros corazones, como dice Primera de Juan 4:17. Proverbios 3:28. Proverbios 3:28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle.
No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ya sabemos qué destino tenemos para darle a las ofrendas. Algo que tenemos que entender también sobre las ofrendas es la manera en que se debe dar. Mateo 6.1. Mateo 6.1. Ya sabemos qué destino tenemos que darle a las ofrendas. Algo que tenemos que entender también son las ofrendas es la manera en que se debe dar, o en qué manera se debe hacer. Mateo 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, que todos nos vean los generosos que somos y los que ofrendamos, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando yo decido dar una ofrenda a Dios ayudando a algún necesitado, no tengo que hacerlo para que todos vean que lo hago. Es algo entre Dios y yo, en beneficio de un tercero que esté pasando por alguna necesidad. Yo no doy porque me dicen que tengo que dar. Yo doy porque tengo el entendimiento del por qué, el para qué y el a quién dar. Mateo 6.3. Yo no doy porque me dicen que tengo que dar. Yo doy porque tengo el entendimiento del por qué, el para qué y el a quién dar. Mateo 6.3. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra en público no aparece en el texto, están añadidas, las pueden quitar. 6.4 diría, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En este tema de las ofrendas voluntarias a Dios, cada creyente debe tomar la responsabilidad delante del Padre y hacerse cargo de tal responsabilidad. Las ofrendas son en secreto, sin que nadie lo sepa. Es un acto de amor y agradecimiento a Dios, en beneficio de los necesitados. Las colectas se hacían en ocasiones especiales y era para un motivo determinado. Las necesidades de los santos o la ayuda entre nosotros debe ser a diario, una actitud de servicio, buscando edificarnos entre nosotros. Cuando entendamos la grandiosidad de tener el privilegio de colaborar para la necesidad de los santos, vamos a rogarle a Dios poder hacerlo y tener el honor de ser hijos de Dios y poder ayudarnos entre nosotros. Esto no significa mantener vagos y ociosos, eso es otra cosa. Por eso aclaro que cuando lo entendamos y lo practiquemos correctamente, estaremos haciendo bien nuestra tarea del dar. Dios los bendiga.